decir, ¿de dónde procede nuestra alegría? Porque no son la misma cosa, no es la misma cosa. Hay quienes sí lo hacen, tal vez por naturaleza, pero no es la misma cosa. Tal vez nosotros creímos en el Señor hace muchos años y pues entonces ya se me pasó aquella alegría del principio. Ya se me pasó. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar ahora? Ya entonces el sacrificio del Señor Jesucristo no me alegra, no me contenta. Y ese es uno de los problemas, precisamente, de volverse a un cristiano pasivo o incluso de volverse un cristiano carnal. Que la alegría ya no viene de lo que hizo Cristo. Y eso debería permanecer todo el tiempo, debería permanecer todo el tiempo en nuestras almas, pero no permanece, porque somos carnales, somos olvidadizos, ¿verdad? Y obviamente no estamos caminando en el Espíritu. Entonces, si hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, también pongamos nuestra alegría, es decir, y entonces se vuelve el gozo, pongamos nuestro gozo en Él. No por las cosas que me pasan en la vida, sino en Él y por Él y para Él. Y debemos aprender a hacer esas cosas. Si hoy nos sentimos mal, pues hagamos eso. Poner nuestra alegría en Él, nuestra seguridad en Él. Y que Él sabe qué va a pasar con nosotros. Es la misma situación con la paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. También aparece en esta carta a los filipenses. La paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué sucede si no hay paz? Si no hay paz, lo que hay es tormento. La paz es el descanso del alma. Y podríamos incluso decirle el alimento del alma, el bienestar del alma. Un alma sin paz está obviamente atormentada, desconectada. La paz es muy importante. La paz es muy importante. Y especialmente porque vienen esos momentos difíciles, esos momentos de dolor, esos momentos de enfermedad. Y es entonces donde necesitamos precisamente la paz. Y por eso el apóstol Pablo le llama la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que va más allá de nuestros problemas, va más allá de nuestros dolores, va más allá de nuestras dificultades. Es esa paz que pone el Espíritu Santo en nosotros, que hace que crezca. Siempre tengan presente que esto es un fruto. Esto tiene que crecer. No es que hoy me lo va a dar el Señor, mañana me lo va a dar el Señor inmediatamente, sino que es una paz que nosotros incluso tenemos que ir cultivando, mantener esa paz, mantener esa confianza, mantener esa seguridad. Es cierto que vienen tormentos a nuestra vida, pero seguir manteniendo esa paz por medio de las palabras del Señor, por medio de la esperanza, por medio de lo que Él nos da. Eso es muy importante. La paciencia. Aunque tenemos paz, ¿por cuánto tiempo va a durar esa paz? Aunque tengamos gozo, ¿por cuánto tiempo va a durar ese gozo? La paciencia es la que nos ayuda a aguantar el tiempo que Dios decide. Dios es el que decide el tiempo, cuándo nos va a quitar el problema, cuándo va a determinar el final de ese malestar, sea cual sea ese malestar. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Mantener la paz, mantener el gozo, sí, pero para mantener todo eso lo que necesitamos es la paciencia. La paciencia es fundamental para las pruebas. De hecho, el pasaje que les mencionaba de Pedro nos habla precisamente de la paciencia. La paciencia produce prueba. Y todo esto se va transformando. Todo esto se va transformando en un constante dedicarse al Señor. La benignidad y la bondad. La benignidad yo la describo mejor con el ejemplo de José, el padrastro del Señor. Me gusta mucho ese ejemplo. Me gusta mucho ese ejemplo porque recuerdan cuando resultó que María había concebido del Señor, mejor dicho, sí, había concebido del Espíritu Santo al Señor Jesús. Y lo que se menciona, lo que mencionan los evangelios, Mateo, es como José era justo, no quería infamarla. Perdón, como José era justo, no quería infamarla.
De hecho, tenemos que entender un poco más ahí el concepto. Era tan justo, era tan bueno, pero él podía matarla, de hecho. Él tenía todo derecho, se sentía, prácticamente estaban casados, no estaban unidos ya directamente como marido y mujer, pero estaban casados. Y ella, a los ojos de él y del mundo, y de hecho esa mirada continuó, ella le fue infiel a José. Ella le fue infiel a José. Era la dignidad de José. Y José era un hombre muy digno, era un hombre judío, correcto. Él podía, como esposo, lastimado, herido, señalarla y la apedreaban. ¿Se recuerdan de la adúltera que llevaron delante de los pies del Señor? Precisamente porque querían apedrearla. Entonces, en aquel entonces sí se acostumbraba a eso, pero él dice, él era justo. Para el Señor la justicia es ser benigno, puedo hacer daño y tal vez quisiera hacer daño, pero no lo voy a hacer. Puedo vengarme, pero no me voy a vengar. Siempre voy a buscar el bien, siempre voy a buscar lo bueno, aun cuando me cueste, aun cuando me insulten, siempre voy a buscar el bien. Ser benignos, no buscar el daño de nadie. Eso es muy importante. Es un fruto muy importante a cultivar. Y por supuesto, la bondad ya es esa benignidad en acción cuando nosotros nos ponemos a ayudar a las demás personas. La fe. La fe, pues el propósito con la fe es de que depende lo que el Señor quiere hacer en mí en ese momento. Es muy importante que mi fe, pues no solamente venga para mi salvación, sino que utilizamos la fe prácticamente para todo. Especialmente si ya estamos funcionando como siervos o como ministros de Dios. Entonces necesitamos la fe prácticamente todos los días. Entonces es muy importante que la fe crezca. Es muy importante que la fe se desarrolle, es muy importante que la fe aumente. ¿En qué sentido, en qué forma? Prácticamente el Señor nos dice, no lo vamos a saber, no vamos a entender en qué forma, qué tanta cantidad de fe necesito. No, es Dios el que guía mi fe para que crezca y Él sabe cuánta fe yo necesito. Pero sí es importante que vaya creciendo, especialmente pues al pasar años, al pasar décadas como creyente, pues necesitamos que esa fe se mantenga, que esa fe se sostenga, que esa fe continúe. El escritor de Hebreos nos dice que somos participantes de Cristo con tal que es una condición, con tal que permanezca nuestra confianza del principio. Nuestra confianza del principio continúe. Bueno, ¿y qué pasa a los 50 años de haber sido creyente, de haber creído, de haber recibido al Señor? ¿Qué pasa a los 60 años o 70 años? Pues tiene que permanecer la misma fe del principio, pero para eso tiene que crecer, tiene que ser fuerte. Y es uno de los frutos del Espíritu. La mansedumbre es ser pacífico, mantenerse tranquilo. Vean que, vean qué medios, ¿no? Ser benigno, ser paciente, mansedumbre. Todo es una forma pacífica, si se dan cuenta. Las características de Dios es importante llamar la atención porque son características pacíficas. Pacíficas. Aunque el Señor, sí, muchas veces pues tuvo ira, muchas veces se enojó. Las dos limpiezas del templo que hizo el Señor Jesucristo cuando estaba en esta tierra, pues obviamente demuestran que tenía mucho celo, pero al mismo tiempo era pacífico, su palabra era pacífica. Mansedumbre, él era mansebo. De hecho, lo que dice Moisés, con respecto a Moisés se menciona, no existió otro hombre tan manso como él, en cuanto a Moisés. Y Moisés dice, va a venir uno, así como yo, va a venir uno que les va a hablar. Entonces, ustedes tienen que oírle a esa persona. Y se entiende que es una de las profecías acerca del Señor Jesús, en donde el Señor Jesús era pacífico, benigno, manso, tranquilo. ¿Sí? Aquí mansedumbre es manso. Manso. Exacto. ¿En dónde vemos mayormente la mansedumbre del Señor Jesucristo? Pues obviamente su mansedumbre, donde vemos el mayor reflejo de todo esto es cuando Él está siendo
atormentado, llamémosle, por así decirlo, en esa noche y principio de mañana, de acuerdo con con nuestra forma de ver el horario, en donde él fue atormentado por los soldados, donde lo golpeaban, lo bofeteaban, le vendaban los ojos y lo golpeaban, y por supuesto después cuando con ese látigo rasgaron su espalda, brotó su sangre, etcétera, etcétera. Tal y como menciona Isaías, como oveja, como cordero, fue llevado al matadero y no abrió su boca, dice, menciona. Entonces esa mansedumbre es la que debemos nosotros tener. Y obviamente los mártires son los que tienen el mayor ejemplo de todo esto. Nosotros, a no ser que nos toque llegar a ese punto del martirio, pues entonces supongo que recibiremos todas esas facultades del Espíritu Santo, pero mientras tanto tenemos que ir cultivando la mansedumbre, el mantenernos tranquilos, el mantenernos en paz, una mente en paz, ¿no? Que se dan cuenta cómo se contrapone con hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, herejías, envidias, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo se contrapone? Eh, no sé si se habrá detenido la grabación. ¿Ve? Es que me salió un anuncio que estaba mala la conexión, pero no sé si ahorita está bien. Ahorita está bien. Ah, gracias. ¿Se dan cuenta cómo se contrapone, cómo es una especie de guerra en el alma cuando uno vive mal? ¿Mm? No hay una situación de paz, no hay una situación de tranquilidad, sino que tendríamos que pensar, tendríamos que imaginar en los borrachos, en las personas así. Lo que hay una feria, casi podríamos decir, una guerra, una batalla de multitud de pensamientos, multitud de deseos, intranquilidad, insatisfacción y tantísimas otras cosas. Ese es el alma, esa es la mente de esas personas. Y obviamente nosotros caemos de vez en cuando, caemos, nos tropezamos, hacemos lo malo, ¿no? Como menciona el primer capítulo de Primera de Juan. Pero vemos los frutos del Espíritu en donde se nos indica que hay paz en el alma. Ese es el propósito, que haya paz en el alma, que no haya esa contienda, que algo nos lleve, que nos arrastre o que nos impulse. No sé si querías decir algo. Solo quería decir que siento como, no es eso porque no lo dice la Biblia, pero siento como que la primera parte, todo esto de hechicería, todo ese listado fueran frutos del diablo. Y la contraparte que no tiene pues semejanza por lo grande que es del Señor, son los frutos del Espíritu, ¿verdad? Estos nobles, llenos de paz, mientras que el estar como guiados por el diablo, pasa todo esto y muchas veces somos tocados nosotros mismos también por todos estos sentimientos negativos, pues. Sí, sí, o sea, se dan cuenta que el trato del Espíritu Santo, y es precisamente lo vemos en la doctrina de los evangelios. El Señor lo menciona en su doctrina, pero obviamente esto iba a funcionar hasta que el Espíritu Santo viniera. El trato del Espíritu Santo en nuestro corazón es mantenernos en tranquilidad, lejos del diablo, lejos de sus influencias, lejos de todas esas maldades y por supuesto traer paz en nuestra vida, porque em, bueno, yo le llamaría la enfermedad del alma. La enfermedad del alma sería esa intranquilidad, falta de paz, mantenerse con raíces de amargura, lo que mencionamos al principio. Mantenerse de esa forma, siendo arrastrado por esas cosas malas y malos deseos y malos pensamientos y sentimientos, que son cosas que tendríamos que cortar. No podemos hacerlo nosotros, lo hace el Espíritu Santo y es por eso que tenemos que dejarlo que lo haga. ¿Alguien está pidiendo, no sé si quieren comentar algo? Mario. Sí, sí, no sé si me escuchan. Sí, escuchamos. Em, lo que nada más quería decir dos cosas y ahorita que la Mimi mencionó y todo, quería decirlo desde hace un ratito, que con eso que mencionabas de raíz, me quedó en la mente eso de raíces, ¿verdad? Porque más que ahorita
uno mira con los niños, ¿verdad? Lo de la raíz y todo eso que alimenta el resto de la planta y todo. Entonces yo me puse a pensar, si uno tiene una raíz de amargura o uno tiene raíces que podrían ser cualquiera de esos frutos malos, le voy a decir, pero de esas cosas negativas, ¿verdad? Puede convertirse en esa raíz que alimenta todas nuestras áreas, ¿verdad? No solo, ay, me afecta en lo emocional, sino me va a afectar en todas las áreas de mi vida, así como la raíz alimenta toda la planta, pues esas raíces malas pueden alimentar de mala forma todo mi ser. Ese era un comentario y otro que una vez yo escuché y te quería preguntar y comentar. Una vez yo escuché que alguien dijo que el fruto del Espíritu, que ahí dije que decía en la Biblia, es el fruto del Espíritu, no son los frutos, decía. Entonces, que si uno no tenía uno de esos, entonces estaba mal, ¿verdad? Porque no estaba dando el fruto del Espíritu. Y yo, bueno, decía, entonces como no podemos, en esa oportunidad que escuché, no podríamos sentirnos sin gozo en algún momento o falta de paciencia, no está el Espíritu Santo en nosotros. Y no quería pensar eso porque uno piensa que el Espíritu Santo está en nosotros, uno sabe, cree por fe y lo siente y siente al Señor y el Espíritu Santo. Y entonces a veces cuando fallamos en esas cosas, por ejemplo, puede haber alguien que es paciente, puede haber alguien que es bondadoso, pero que algunas veces no siente ese gozo todos los días o todo el tiempo por alguna u otra situación. Y entiendo ahorita que estás explicando, que por cierto, muy bonito todo y está llegando mucho a mi corazón. Entiendo que el buscar más al Señor, el estar más concentrados y enfocados en Él, en lo que Él hizo, en depositarnos en Él, en tener nuestra fe, nuestra esperanza en Él, pues ese fruto va a crecer y desarrollarse. Pero digamos, no podía pensar yo en ese momento que por algo que tal vez sea como una flaqueza, una debilidad, sea que nosotros no tengamos el Espíritu Santo, ¿verdad? Por no dar ese fruto específico. No sé si me doy a entender, pero ese es algo que ahorita me está quedando como más claro en el sentido de que todo va a surgir mientras más cerca estemos del Señor. Pero ¿qué pasa entonces cuando tenemos, digamos, esa flaqueza en alguna de esas eh, partes del fruto, si le podemos llamar, ¿verdad? Ah, ya. Ah, ya. Bueno, con respecto al el fruto del Espíritu, obviamente está hablando en singular, ¿verdad? Entonces es una especie de unificación que es diferente con respecto a los dones, porque los dones de hecho están distribuidos en varias partes, aparecen en Romanos, aparecen en Corintios, etcétera, etcétera. Y entonces con respecto a los dones del Espíritu, lo que el hecho de ponerlos así muy probablemente puede indicar el apóstol el que yo puedo tener este, ustedes pueden tener otro, otra persona puede tener otro, etcétera. Y es el mismo Espíritu, de hecho es lo que menciona el apóstol Pablo. En un cuerpo no todo es oreja, no todo es nariz, ¿verdad? Menciona el apóstol Pablo, ni todo es boca. O sea, existe cada lugar y existe cada condición y existe cada capacidad para cada uno de los miembros de nuestro cuerpo. Entonces, ahí puede ser que por eso es que lo indica en forma plural y obviamente es el hecho de que porque yo no tenga un don no quiere decir que no tenga el Espíritu Santo, ¿verdad? Y yo puedo tener uno, puedo tener dos, puedo tener tres, depende, es el Espíritu Santo quien lo decide. Eso es con respecto a los dones. Ahora, con respecto al Espíritu Santo, pues aquí lo que entendemos es que es el fruto del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo ya está ahí. Y los frutos, pues obviamente dan a conocer, se manifiesta al mundo y todo lo demás, pero eso no quiere decir que el fruto manda, o sea, es que el que manda es el Espíritu Santo ya está dentro. ¿Y por qué está el Espíritu Santo adentro del creyente?
Si es verdadero creyente, eso es muy importante, si es verdadero creyente, lastimosamente, ojalá que todos en las iglesias fueran creyentes, pero acuérdense que no todos son creyentes. De hecho, los mismos anticristos que menciona el apóstol Juan salieron de la iglesia, por eso dice, salieron de nosotros, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, incluso ahí está, o la cizaña que menciona el Señor Jesús, la cizaña que planta el diablo. Y por eso no quita la cizaña del trigo, porque dice el Señor, no vaya a ser que se vaya el trigo. Entonces, al final del tiempo es en donde surge la cizaña del trigo. Entonces, lastimosamente sí, no todos los que están en la iglesia son verdaderos hijos de Dios. ¿Qué los define? Que tengan el Espíritu Santo. Pero no define el tener el Espíritu Santo el tener un fruto, o tener los frutos del Espíritu Santo, o tener el fruto del Espíritu Santo. No lo define. ¿Qué define el tener el Espíritu Santo? El Espíritu Santo que está en mi corazón lo define que yo haya escuchado con fe. Primer capítulo de Efesios lo menciona así. Por cuanto escuchamos el Evangelio y creímos al Evangelio, Dios envió a su Espíritu a nuestros corazones. Y ya estuvo. Ahí está. Envió su Espíritu a nuestros corazones. Entonces, pero el hecho de que unifique aquí el fruto del Espíritu puede indicar la diferencia con los dones del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo, es que aquí el Espíritu Santo sí está tratando de que tengamos todo esto, todos los dones, todos los creyentes, todos los que tenemos el Espíritu Santo está haciéndonos progresar. Y de hecho, yo no sé si lo han notado, pero esa es la condición natural del Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo quiere que vayamos de más a más, de más a más. El Espíritu Santo nunca nos va a decir, ya estás completo, ya estás bien, ya estás completa, no necesitas crecer. No, el Espíritu Santo jamás va a ser así. El Espíritu Santo constantemente va a hacernos mejorar y querer que mejoramos. Puede ser que nosotros lo confundamos con una incesante insistencia por parte de Dios para hacernos cambiar, pero no, es la naturaleza de Dios mismo que quiere que progresemos y progresemos y progresemos. Y todo esto es para nuestro bien. Somos nosotros los que no queremos dejar que pase. Ahora, por otro lado, la condición de un hijo de Dios es muy diferente a la condición de un no creyente. Un no creyente está entregado a este mal. Está entregado a este mal y no puede hacer nada, es llevado por su maldad y por eso vive atormentado, y ese tormento, por supuesto, va a empeorar cuando ya llegue al infierno, cuando ya llegue a condenación. Será todavía peor ese tormento. Pero nosotros como creyentes, aunque hay carnalidad, aunque hay tendencias, aunque hay concupiscencias, no vivimos en esa entrega de maldad. O sea, no, era lo que les decía, no puedo tener al Espíritu Santo y vivir en idolatría, vivir tranquilamente practicando el espiritismo. No puede ser, no puede suceder eso. Esas cosas no pueden pasar. Es por eso precisamente que los católicos niegan la salvación. Niegan la salvación, por ende no reciben el Espíritu Santo. Puede ser que no lo noten o puede ser que no lo entiendan, pero lo que pasa es que niegan la salvación completamente. En su adoración a María, su adoración a la iglesia, su adoración a las imágenes y a las tradiciones. Niegan la salvación. Y entonces, por ende, ¿qué pasa? El Espíritu Santo no viene. Y el Espíritu Santo no está ahí. Por más que lo canten y lo canten y lo canten, no funciona. Y entonces manifiestas son las obras de la carne y empiezan a hacer lo malo, etcétera, etcétera. Ahora, les comentaba que aunque sí conocemos estas cosas, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, son cosas que conocemos. Y tal vez son algunas características que sí, yo ya tengo. Yo soy un poco paciente. Bueno, tal persona es un poco mansa. Tal otra persona tiene templanza, que es control, dominio propio. Se autocontrola. Bueno, está bien, sí, pero es que aquí estamos hablando de los frutos. El fruto del Espíritu es el carácter de Cristo en el corazón de esta persona. Entonces no estamos hablando que el creyente necesita unas cosas para compensarle aquellas que no tiene y así compensas las que sí tiene. No, es que en realidad todo lo que nosotros somos tiene que estar embebido en la persona de Cristo, tiene que manifestar la persona de Cristo. Entonces, puede ser que yo tenga amor, pero no tengo el amor que menciona acá.
acerca del Espíritu Santo. Puede ser que yo sí sea manso, pero no voy a tener esa mansedumbre que tuvo Cristo cuando lo estaban golpeando y que Él daba bendiciones. Y como muchos mártires, de hecho, lo tuvieron también, precisamente porque es esta mansedumbre, es esta tranquilidad, es esta paz, es esta paz. Es sentirse pacífico en medio, imagínense que lo estaban golpeando a uno y lo estaban torturando. Son cosas sobrenaturales. Una persona puede ser pacífica, pero no tener esta paz que sobrepasa todo entendimiento. No tener ese gozo. Puede ser una persona gozosa, puede existir una persona muy alegre, muy positiva, como le llama, pero es que aquí no estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. No se trata de ser positivo, no se trata de cerrar los ojos a la realidad de las cosas de la vida, sino se trata de tomar la esperanza de Dios que nos da. ¿Y cuál es esa esperanza? Gocémonos, sí, pero gocémonos en Cristo. Sobre cualquier cosa y sobre cualquier punto, sobre cualquier situación, gocémonos en el Señor. Es Él el que lo está haciendo y es Él, gracias a su sacrificio, que está cumpliendo las cosas y yo no necesito nada, porque Él ya lo hizo todo. Yo no estoy solo, no estoy abandonado. Él ya lo hizo todo para que estemos unidos con Dios y para siempre vamos a estar con Dios. En este momento estamos viviendo una situación en la cual no puedo estar completamente con Él por causa de este cuerpo. Y no se trata de odiar el cuerpo. De hecho, el Señor va a regenerar el cuerpo, pero no lo va a hacer ahorita. Lo va a hacer después, cuando sea el tiempo de la resurrección. Pero en este tiempo, mis ojos no pueden verle porque no son dignos. Esta carne no puede verle porque no es digno y no es capaz también. No es capaz, no somos capaces de contemplar la gloria de Dios. Pero sí somos dignos por el sacrificio de Cristo Jesús en el instante en el cual nosotros dejemos este cuerpo. Por eso es que estamos ya con Él. Por eso dice el apóstol Pablo, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Y yo quisiera estar con Él, dice el apóstol Pablo, yo quisiera estar con Él, es mucho mejor, pero aquí es más necesario. No quería estar en este mundo. Era necesario que estuviera en este mundo. Son cosas diferentes. Entonces lo que el Señor nos llama es a cambiar nuestra forma de pensar y ese es el problema cuando leemos la Biblia y no dejamos que nos cambie. No dejamos que cambie nuestra forma de pensar. Pensamos entonces que nuestra alegría tiene que venir de lo que alguien más nos diga, de lo que alguien más nos haga sentir, y entonces lo que estamos haciendo en realidad es entregarle el poder de nuestro ser a las demás personas. Si me va bien, entonces estoy bien. Si me va mal, entonces estoy mal. Tenemos que estar bien porque el Señor ya hizo la obra y está está en el cielo intercediendo por nosotros y de Él dependemos cada día y cada segundo de nuestra vida. Y sí vienen situaciones desesperadas a nuestra vida, pero es ahí donde tenemos nosotros que apoyarnos y buscar y depender de Él. Porque al final todo esto nos va a servir para ese gran momento que es el gran final, o como decía mi papá, la graduación del creyente. El momento en el cual ya nos encontremos con el Señor, pero es un momento duro como seres humanos. Y es que esa es la situación, que como seres humanos vendidos al pecado, todas nuestras situaciones son duras, son difíciles. La situación, o sea, no estoy achacando cosas malas, pero ni quiero hacerles sentir mal, pero digamos, si ustedes tienen hijos, sus hijos sufren, tienen sufrimiento. Entonces, es cierto, tener un hijo es alegría, felicidad, la mayor felicidad y todo lo demás, pero ellos vienen a sufrir también, así como nosotros hemos sufrido, como todos han sufrido, sin ninguna excepción. Y por más que le den educación, por más que le den todo el alimento que necesita y todas las cosas, tarde o temprano viene el sufrimiento, irremediablemente viene el sufrimiento, las dificultades, lo difícil, lo cansado y todo lo demás. Entonces, ¿qué quiero decir? Que no podemos poner toda nuestra alegría y felicidad en las cosas de este mundo o en las cosas de esta vida. Ahí sí estoy hablando de toda la vida. Porque ¿qué pasa? Dios no quiera y no lo deseo, pero pasa. Si un creyente pierde a un hijo, su hijo se muere, su hija se muere. ¿Qué pasa? Dios no existe, Dios no está ahí. Todo lo contrario.
Y no se trata de dejar de amar a la familia, no se trata de desinteresarse de la familia, no estoy diciendo eso, no estoy abogando por eso. Lo que estoy diciendo es que nuestra confianza absoluta debería estar en Dios. Nuestra alegría absoluta debería estar en Dios. Nuestro amor principal, la fuente de nuestro amor debería ser Dios hacia afuera de nosotros. O sea, ¿qué quiero decir? No estar esperando en el amor de nadie. E incluso, perdónenme, pero los hijos tampoco, porque hay muchos hijos que se olvidan, ya se ponen grandes y se olvidan, se desinteresan. Es normal. Y eso es lo normal. No es maldad, no es pecado exactamente, aunque el Señor claramente llama en su mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Bueno, pero aún así eso no necesariamente va a mover a los hijos o va a transformar sus corazones. El punto es que la fuente del amor que nosotros tenemos en nuestro interior, la fuente del amor que nos alimenta, la fuente del amor que nos satisface, debería ser el Señor y no ninguna de las personas que están acá. O sea, las personas que están acá, lo más importante no es que nos amen, lo cual es bueno y es correcto, y gracias a Dios. Pero lo más importante para mí es yo querer a la gente. Yo querer a la gente, pero darles el amor de Dios que Él me ha dado a mí. Es decir, que Él alimente mi amor y yo se lo pueda dar a las demás personas. Eso es lo importante. Eso es lo más valioso. Se dan cuenta cómo, de hecho, el Señor no está diciendo no amen o amen más o tienen que cambiar esto o aquello, sino que simplemente tenemos que reordenar las cosas. Entender que la fuente de nuestro amor principalmente es del Señor y que yo amo a los demás. Principalmente eso, primeramente eso, yo amo a los demás. Es de ahí de donde viene y de donde surge el amor que ellos puedan darme a mí, pero que ese no sea mi alimento, que esa no sea mi dicha, que esa no sea mi razón de vivir o de existir. Es que mi razón y la fuente de mi amor es el Señor. Él es mi vida. Él es mi vida. Mi verdadera vida está escondida con Él en Dios. Capítulo 3 de Colosenses. Es muy importante esos primeros versículos. Cuando Él se manifieste, entonces nosotros nos manifestaremos con Él en gloria. Eso es lo único que hace falta, que Él se manifieste. Y entonces nos manifestaremos nosotros también con Él en gloria. Entonces, la idea del Señor Jesús es bastante tajante, ¿no? Cuando Él predica, el que pierda su vida, ese la salvará. ¿Y a qué se refería? ¿Se refería a los mártires? ¿Se refería a quién? En realidad se refiere a todos. ¿Pero por qué? ¿Por qué se refiere? ¿Por qué habla de esa forma? Lo que quiere el Señor es que dejemos de pensar como los seres humanos piensan y dejar de poner todas las cosas como lo hacen los seres humanos. Dejemos de considerar de esa forma. ¿Por qué existen esas raíces de amargura? Bueno, hay que explorarlas, ¿no? Puede haber algún conflicto, pudo haber algún abuso, pudo haber alguna cosa, como lo que mencionábamos sobre los niños. Puede ser alguna situación así, hay que explorarlo. Pero, por más que lo exploren, no les estoy diciendo, bueno, si quiere conseguir un psicólogo está bien, pero no necesita tanto eso. En realidad yo pongo más mi confianza y mi seguridad en la palabra de Dios. Si nosotros ponemos nuestra confianza en lo que el Señor dice, eso es más que suficiente. Eso es más que suficiente. Nosotros le ponemos peros al Señor. ¿Por qué no me diste esto? ¿Por qué no me diste aquello? Pero es que sí me dio la salvación, la vida eterna, a su espíritu, una relación directa con Él y me espera la eternidad. Y en la eternidad, como dice el apóstol Juan, vamos a ser semejantes a Él porque le vamos a ver tal y como Él es. Y ni siquiera tenemos idea cómo va a ser el universo. Entonces, Dios es malo porque no me dio esto, porque no me dio aquello. Por supuesto que no. Pero se dan cuenta que es que si yo pongo mi confianza y quito si pongo mi confianza en lo que Dios dice, absoluta, entonces esas raíces de amargura empiezan a secarse, a morirse y abandonarme.
Y al final empiezo a tener paz. Si la gente no me quiere, pues, pero tengo paz y tengo gozo. ¿Por qué? Por Cristo. Y Él me da paz y Él me da tranquilidad. Estoy enfermo, sí, pero estoy pensando en la grandeza del Señor. Eso me da gozo, eso me da alegría. Y es lo que me espera. Es lo que me espera, es a donde yo voy a estar. Así que entonces, ¿qué importa lo que no tenga en este mundo? ¿Qué importa lo que no me den en este mundo? Por eso les mencionaba la esclavitud en los tiempos de la iglesia primitiva. En ese momento, la gran mayoría de creyentes empezaron a surgir que eran esclavos, no tenían nada. ¿Pero por qué les servía eso? Porque su corazón era transformado, su corazón se sentía libre. De hecho, el apóstol Pablo menciona eso en Colosenses. El esclavo, el que está sujeto, es hecho libre por causa de Cristo. Ellos sentían esa libertad. Vean qué bello es eso, ¿no? Qué bello es eso, qué bello es esa imagen y qué bueno fuera que la aplicáramos nosotros. Usted se siente triste, usted se siente solo, usted se siente sola, pues siéntase acompañado en Cristo. Sienta lo contrario. Se siente enojada, se siente con celo, con ira, con odio, con resentimiento. Pues sienta esa paz, ese amor, esa imposibilidad que Dios tiene de hacerle daño. Es la persona, es por así decirlo, en cuanto a personalidad, es el ser que jamás le va a hacer daño, jamás. Así que le puede entregar toda su confianza libremente. Él viene a compensar eso que nosotros perdimos o nunca tuvimos. Lo viene a compensar perfectamente. Y en su situación, sin importar cuál sea, Él viene a ser el perfecto complemento y el perfecto sustituto. Por eso es que nos da paz. Cuando nos sentimos intranquilos por una enfermedad o por un problema, Él viene a ser nuestra paz, nos viene a dar consuelo, tranquilidad, calma. ¿Mm? ¿Por qué? ¿Por qué? Vean, en esa situación de las enfermedades, por eso es que ahora se está permitiendo la eutanasia. Porque la gente se siente atormentada, la gente se siente torturada, no pueden tener tranquilidad. Y entonces, ¿qué pasa? Están permitiendo la eutanasia, lo cual no sé cuál es el pensamiento de cada quien, pero irremediablemente es algo malo ante los ojos de Dios. Es un pecado, de acuerdo a la palabra de Dios. Porque no es correcto, bueno, como digámoslo así, el viejo, la vieja está enferma, ¿no? Hay que quitarla de su sufrimiento. Eso no es lo correcto, ni algo que Dios haya tenido, pero es por falta de paz que nos quita la enfermedad. ¿Ven qué importante es? La intranquilidad que tenemos, la tortura que nos da una enfermedad, puede llevarnos a hacer lo malo. O sea, al mundo me refiero, lo lleva a hacer lo malo. Esas son las situaciones y las características. Bueno, el tiempo ha pasado bastante. No sé si tienen preguntas.